Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor hoy ponga un día de paz, de seguridad, de amor, de fortaleza espiritual. Que hoy sea un día diferente en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Estamos por aquí dándole gracias a Dios por este día maravilloso que ha hecho para gozarnos en él. Estamos aquí para agradecerle a Dios por un día más para extender el reino, un día más para enseñar a la gente del reino, un día más para hacer un depósito de lo que Dios por gracia ha hecho, un depósito en mi vida. Estoy aquí para darle gracias a Dios por Vida TV, un canal que nos ayuda a llegar hasta donde tú estés, en cualquier rincón del mundo. Bendito sea el Señor por Vida TV, por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino, como decía. Bueno, pues en la semana pasada habíamos comenzado un tema muy importante y es la necesidad de morir para crecer en el mundo espiritual. Morir al viejo hombre, morir a esa naturaleza humana que cargamos cuando llegamos a Cristo, aun cuando hemos nacido en el Evangelio. Vemos que personas se quedan estancadas, no avanzan. Hemos visto, decía que yo he estado un tiempo de retiro por problemas de salud pulmonar, pero Dios en este tiempo me ha estado revelando y he estado indagando en la presencia de Dios, inquiriendo en la presencia de Dios, porque he estado preocupada por ver tantas personas por tantos años tirando golpes al aire, por ejemplo, o por otro lado, otros que quieren dar frutos y no les permiten dar frutos porque hay un flagelo dentro de la iglesia que estorba el desarrollo, el crecimiento, para que podamos llegar al cumplimiento del propósito de lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Así es que he estado en eso en todo este tiempo, en estos 3 meses, meditando en este proceso, en esta necesidad de cómo poder hacer crecer al pueblo, cómo crecer yo, cómo llegar al cumplimiento y a su vez poder instruir al pueblo. Y le preguntaba al Señor, y una de las cosas que Dios me decía, es necesario morir, es necesario morir. Pero me decía, esta falta de crecimiento tiene una raíz y esa raíz radica en esa vieja naturaleza, la humana, la que hemos adquirido del mundo. Recuerde que nosotros nos desarrollamos de acuerdo a las costumbres, a los hábitos, a la educación, la sabiduría que los padres nos inculcan, la inteligencia que hemos adquirido a través de la idiosincrasia donde nos hemos desarrollado. Y todo esto nos lo enseña el mundo, es decir, de afuera para adentro. Pero cuando analizamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sabemos que Dios quiere capacitar a sus hombres y mujeres para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Sabemos que Dios, ese es su gran propósito, capacitarnos, empoderarnos para que podamos ser de bendición, bendecirnos para que seamos de bendición. Así que el Señor me decía que todas estas cosas que poseemos del mundo, pues es necesario rendirlas, es necesario poder vencer las cosas del mundo para que Él pueda operar de adentro para afuera. Porque decía, recuerde que Él opera de su espíritu a nuestro espíritu, del espíritu de Dios al espíritu del hombre, se conecta, dice la palabra, 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es que ese espíritu llega al espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4, llega al espíritu de nuestra mente y empieza a hacer un depósito, y ese depósito es el que nos va capacitando, nos va llenando de adentro para afuera, va sacando el Señor todas estas cosas, todas estas costumbres, todos estos hábitos, toda esa idiosincrasia que nada tiene que ver con el reino, que nada tiene que ver con el empoderamiento que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y para esto el Señor me llevaba al libro de Lucas, donde el Señor le dice que es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Si no nos negamos a nosotros mismos, ¿cómo podrá Dios hacer un depósito en nuestra vida? Si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9, del 23 al 26, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice, todos los días.
todos los días, el que logre vencer esto, el que pierda casa, posesiones, hijo, padre, todo por causa de mí, pues mire, Dios lo va a sustituir, dice la palabra, nos lo va a retribuir. Él se encarga de hacer que todo sea bien para nuestra vida, pero necesitamos morir. Y otra cosa interesante en este capítulo, recapitulando, es que dice que Él se avergonzará de los que se avergüencen de Él. Y nosotros muchas veces, por causa de estas costumbres que hemos adquirido, nos damos cuenta que nos ponemos en peligro hasta de perder la salvación, porque no hemos sido capaces de negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad absoluta de Dios. La voluntad absoluta de Dios, importantísimo. Muchas veces Dios permite cosas porque está en la voluntad permisiva. Está la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva. Si Dios en su voluntad absoluta dice que tú tienes que confrontar al que está en pecado, si la voluntad absoluta de Dios es que nosotros podamos venir a Él, rendirnos a Él, humillarnos delante de Él en ayuno y oración, si la voluntad absoluta de Dios es que nosotros intimemos con Él día y noche, que nos mantengamos en esa relación íntima con Él, pues mira, si tú no lo haces y Dios te usa de alguna manera, es porque Dios está en la voluntad permisiva. Pero la voluntad absoluta de Dios va más allá que la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es como cuando el pueblo de Israel, Dios no le quería poner reyes, pero Dios le puso reyes porque ellos querían un rey. Entonces nosotros tenemos un peligro, tenemos una línea muy fina donde al no hacer la voluntad absoluta de Dios y no la nuestra, pues estamos en peligro de perder aún la salvación y aún nuestras propias generaciones están en peligro por causa nuestra, por esos hábitos, por esas costumbres que hemos adquirido. Así es que Dios me decía, todo esto tiene una raíz. Todo esto tiene una raíz y es la vieja naturaleza. Y estábamos hablando la semana pasada de estos estorbos para establecer el reino de Dios. Esos estorbos que no me permiten hacer la voluntad absoluta de Dios. Y esos estorbos decíamos que uno de ellos es cómo hemos aprendido del mundo a que tenemos que dormir tantas horas, ¿m? Comer tantas horas al día. Todo esto son costumbres que nos van haciendo perder. Y la primera que analizábamos es esa costumbre donde nosotros tenemos que comer 3 veces al día para estar saludables. Y el Señor me decía, bueno, pero entonces no pueden ayunar porque tienen que comer 3 veces al día, si no se sienten débiles, se desmayan, les da un telele, como decía yo antes de convertirme a Cristo y antes de aprender a ayunar, de decidir, no de aprender, de decidir, porque es una decisión. Y Dios se encarga del espíritu nuestro, Dios se encarga de nuestro cuerpo a través del espíritu. Así es que es necesario morir a esa vieja naturaleza de comer 3 veces al día para poder hacer la voluntad absoluta de Dios, para poder llegar a ese nivel donde nosotros estemos ayunando regularmente para poder alinear nuestro espíritu al espíritu de Dios. Si no nos negamos, y decía en aquel momento, la semana pasada, que si buscamos en la historia de la iglesia, todos los grandes hombres de Dios, incluyendo al Hijo de Dios, tuvo que ayunar 40 días para poder alinear su cuerpo, su mente, su espíritu como hombre al Espíritu de Dios. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, ¿cómo podrá el Espíritu de Dios tener un acceso fácil a nuestro corazón, a lo que está guardado en el corazón? ¿Sabías tú que Dios conoce mayor tu naturaleza, tu corazón, lo que está en tus pensamientos, que lo que tú mismo sabes? He tenido muchas experiencias donde Dios me ha revelado cosas que están guardadas en mi corazón que yo no sabía que estaban. Cosas que me habían estorbado mi crecimiento espiritual, cosas que habían sido dolorosas en mi vida y que las había bloqueado para no pensar en ello, pero Dios sabía que estaban ahí y Dios los saca a la luz a través del ayuno. ¿Cómo podrá Dios entrar en tu corazón si tú no estás alineado, si no te has negado, si no te has negado a esa necesidad del cuerpo?
Cuando nos negamos, nuestro espíritu se alinea al espíritu de Dios. ¿Cómo tu espíritu te convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Si no has presentado tu corazón en el altar de Dios, cuando nos humillamos en ese ayuno, allí Él viene, revisa, nos muestra. Y lo que no sabemos de nosotros mismos lo saca a la luz, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que el Espíritu de Dios nos pueda sacar a la luz. Él necesita corregirnos y el ayuno es la mejor manera para que tu espíritu esté sensible al Espíritu de Dios. Tu oído se afina a la voz del Espíritu de Dios. Tus ojos espirituales serán abiertos y podrás escuchar mejor su voz. El que se humilla será exaltado, dice Santiago capítulo 4. Así es que nosotros necesitamos humillarnos y venirnos a Él. Y déjeme decirle, el ayuno no es que tiene que ser todos los días, pero hay un tiempo para ayunar. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando queremos oír la voz de Dios, cuando queremos una guianza, cuando queremos una estrategia específica, necesitamos ayunar para que el Espíritu de Dios pueda venir a nosotros. O cuando el Espíritu me indica que debo ayunar. Cuando estamos en oración y sentimos esa necesidad de ayunar, es que Dios algo quiere hacer, nos quiere guiar, nos quiere dar una estrategia por medio del Espíritu Santo. Así es que el ayuno no es para todos los días, pero sí es para este tiempo. Si queremos crecer, el ayuno es parte de ese tiempo. Así es que esto es importante y es una de las costumbres del mundo que nos alejan de la presencia de Dios. Cuando decimos que tenemos que comer 3 veces al día y no podemos ayunar. Esto es un error. Hay diferentes tipos de ayuno, diferentes maneras en las que puedes ayunar para que el Espíritu de Dios pueda trabajar mejor en tu vida. ¿Sabes que cuando tu espíritu se alinea al Espíritu de Dios y empiezas a escuchar la voz de Dios, no tienes que depender de lo que Dios le dijo al otro? Mm, Importante. Muchas veces escuchamos a otras personas decir, es que yo ayuné y Dios me dijo y Dios me mostró. Y entonces pueda que haya hasta duda de lo que será verdad que Dios le dijo que hiciera esto, será verdad que Dios le cuando alinees tu espíritu al espíritu de Dios, no tendrás duda, porque si Dios se lo mostró a ese siervo, a esa sierva, y concierne algo en tu humanidad, en tu persona, entonces Dios a través de ese ayuno va a confirmar lo que le dijo a ella, lo que te dijo a ti, lo que el Espíritu está diciendo es una sola cosa, se lo va a decir a esa persona y te lo va a decir a ti, porque hay un solo espíritu, diferentes operaciones, pero un solo Dios, un solo espíritu. Y ese es al que nosotros nos alineamos cuando ayunamos regularmente. Bendito sea el Señor. En la segunda parte, o en otros estorbos, hay un estorbo importante y es que aprendieron a dormir muchas horas para no deteriorarse, para estar alerta, para pensar mejor, para que nuestra mente esté más clara. Muchas personas piensan que si no duermen 8 horas no pueden pensar, se sienten agotados, están, no pueden manejarse de la misma manera. Qué tremendo. Pero entonces no tendrán el tiempo suficiente de buscar mi presencia donde encontrarán poder y estrategias perfectas, dice el Señor. Así es que si nosotros aprendimos a dormir muchas horas al día, no tenemos tiempo suficiente. Sabemos que la vida de Jesús y su testimonio es un testimonio para nosotros. Y cada evento de los que Jesús hizo estuvo precedido de un tiempo de oración. Estuvo precedido de una mañana, de una madrugada en una montaña orando a oscuras al Señor. Qué tremendo. Mire lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó ayunar 40 días, si Jesús, el Hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos capítulo 1, en la imagen misma de su sustancia, tuvo la necesidad de orar, de buscar la presencia de Dios en la madrugada. Esto me quiere decir que hay un secreto en la madrugada. Hay algo poderoso porque cuando él bajaba de esa montaña, si había un ciego, hacía un fango, algo ridículo, y le ponía el pegote de fango en el ojo al hombre y el hombre veía. Un poco de saliva y el hombre veía.
el muerto resucitaba, el del brazo torcido lo enderezaba, la mujer encorvada la enderezaba, el flujo de sangre lo sanaba. ¿Qué no hizo el Señor? Entonces, cada uno de esos eventos que registra la Biblia estuvo precedido de ayuno y oración. Dos elementos importantes que son estorbados en nuestra vida por causa de las raíces que traemos del mundo. Por causa de esas costumbres, esos hábitos que nos estorban lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El levantarnos de madrugada a orar es algo que hay que vivirlo. Por testimonio tengo que por 5 años estuve abriendo una iglesia a las 5 de la mañana. Era yo la líder responsable de abrir esa iglesia todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, para buscar la presencia de Dios. Y yo le puedo decir que lo que yo he crecido espiritualmente en ese principio de mi vida, en el reino, lo crecí en esas madrugadas. Hay un misterio en la madrugada. Mira lo que dice el Salmo 63 del 1 al 3. Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Existe un misterio en la madrugada, mis hermanos. Nuestro espíritu está más alerta, más dispuesto, no existen interrupciones externas. Cuando ya pasa el rush de la mañana, cuando ya pasa ese tiempo donde todo el mundo se levanta, todo el mundo se despierta y te entra una llamada por aquí y otra llamada por allá, entonces podemos ver que hay estorbos en ese tiempo de oración. Pero cuando usted está en la madrugada orando, ¿por qué Jesús se iba de madrugada cuando aún era oscuro? Porque hay algo especial que pasa en el mundo espiritual que no pasa cuando estamos en este tiempo de rush, desde que todo el mundo puede llamar, que puede entrar una llamada, que pueden tocarte a la puerta, que puede pasar una emergencia más que en la noche. Así es que esto es algo importante. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Madrugar es buscar con diligencia intensa la presencia de Dios, es procurar la presencia de Dios, es anhelar, es desear más del Señor. Y cuando haces eso, Él dice: pide y se os dará, busca y hallaréis, toca y se abrirá. Así es que es necesario romper con esa tradición, con ese hábito de dormir tantas horas para poder programarnos, para poder, mire, es cuestión de hábito, es cuestión de orden en acostarnos más temprano para poder buscar más temprano la presencia de Dios y buscar ese balance en nuestras vidas. Es necesario. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Cuando tu vida está en orden, todo se alinea. Todo se alinea. Proverbio 24 del 33 al 34 dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Si usted de los que dice que si no duerme 8 horas no funciona, o si madruga, me paso el día entero durmiéndome o me siento cansado, ríndale esa área al Señor, hermano mío, hermana mía. Ríndale eso al Señor. Clame que el Espíritu Santo lo despierte y verá la gloria de Dios. Oirá mejor la voz del Espíritu. Ya no tendrá que dudar de lo que el hermano escucha en las madrugadas o en cualquier hora del día y usted le causa esa duda, porque Dios se lo mostrará a usted mismo. Ya no dudará nunca. Usted mismo lo verá con sus ojos. Usted mismo lo recibirá, esa confirmación de lo que ya le han dicho. Usted recibirá eso y usted podrá caminar confiado en esa visión, porque usted ha sido alineado con el Espíritu de Dios.
Por eso Jesús dijo que si quieren venir, ver el reino operar por medio de ustedes, necesitan dedicarle tiempo a solas, cerrando la puerta de su aposento. Recuerda Mateo 6, del 9 en adelante. Dice que si usted quiere brillar en el reino de Dios, usted tiene que cerrar la puerta de su aposento, entrar a su aposento, cerrar la puerta, orar al Padre y el Padre que lo ve en público lo recompensará, que lo ve en secreto lo recompensará en público. Ya no es usted, pero cuando yo madrugo a orar y cuando yo no sé lo que usted piensa, yo no sé lo que usted ha vivido, pero yo sí le puedo decir lo que yo he vivido por medio de esas oraciones, de ese tiempo, de dedicarle tiempo a solas al Señor. ¿Sabe algo? Cuando yo termino de orar en las madrugadas y tengo un tiempo para dormir un poquito más y logro conciliar el sueño, ese sueño es más, puedo descansarlo mejor, siento que descanso mejor. Pero además, en ese poquito tiempo, ya sean minutos o sea media hora o una hora, usted puede estar seguro que el Espíritu de Dios viene y le trae un sueño. Y en ese sueño viene una revelación, viene un misterio, viene una estrategia, viene una alerta del Espíritu, porque Dios nos habla por sueños. Un sueño que me habla, que me guía, que me revela algo. Eso no falla, eso no falla, hermanos míos, no falla, porque usted se ha dormido ahora después de un tiempo de oración en la madrugada, en una conexión directa con el Espíritu de Dios. Su espíritu se ha dormido con el Espíritu de Dios. Usted está ahí en un lazo con el Espíritu y el Espíritu Santo viene y responde, revela sus planes, sus estrategias a través de ese sueño. ¿Recuerda Génesis 28 donde Dios le aparece a Jacob en sueños y le habla de todo lo que él estaba viviendo, por qué, cómo él había hecho para pasar las riquezas de Labán a Jacob? ¿Recuerda esa historia? En un sueño se le apareció. Dice Mateo 1:20 que el ángel llegó en el sueño a José para traer paz a su espíritu. José, el padre de, el esposo de María, ¿verdad? En Mateo capítulo 1. Dice que el ángel vino, él se acostó preocupado porque no quería difamar a María. Él conocía la condición de María, que era una mujer pura, santa, virgen. Él no quería difamarla, pero él sabía que había algo raro. ¿Cómo va a estar embarazada si yo no le he tocado? Pero dice que el ángel llegó de madrugada en un sueño, no de madrugada, dice que llegó en un sueño para traerle paz a su espíritu y revelarle cuál era el plan que Dios tenía con ese embarazo. Qué lindo. El Señor se encarga de guiarnos completamente cuando nosotros nos alineamos a la voluntad absoluta de Dios. Mm. El Salmo 119 del 147 al 149, y quiero entrar más profundo en esto porque sé que este es un punto débil para el pueblo de Dios. Un punto débil para el pueblo de Dios, ¿sabe por qué? Porque hay una gran confusión en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está confundido en cuanto a la intimidad con Dios y la comunión con Dios. Nosotros podemos tener como hijos de Dios comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo. Minuto a minuto usted puede estar pensando en las cosas del Señor, en una palabra, en una alabanza, en una adoración. Usted puede estar constantemente conectado. Mm, Pero eso es comunión con el Espíritu. Pero intimidad con el Espíritu es otra cosa. Intimidad con el Espíritu es cuando tú cierras la puerta de tu aposento, cuando tú le dedicas tiempo al Señor. Entonces, ese tiempo de calidad debe ser en la madrugada, porque es el tiempo donde no hay estorbos. Mira lo que dice el Salmo 119 del 147 al 149 dice, me anticipé al alba en la madrugada y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos.
Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. No dude que existe un misterio en la oración de la madrugada. Allí nos fortalece de tal manera que sabes que lo que hoy posees es sobrenatural. Porque el madrugar no es solamente para hablar con Dios, es que ese tiempo también debe de tener un tiempo de meditación en su palabra. Cuando te expones a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo y meditas en la madrugada, la revelación es diferente. Te lo puedo asegurar porque lo he vivido. La revelación es diferente, son experiencias que necesitamos buscar de manera personal, buscar este tipo de conexión con el Espíritu y entonces vemos de una manera extraordinaria la presencia de Dios en nuestra vida. Buscar de manera personal, eso tiene que vivirlo cada uno de nosotros. Por mucho que yo le diga, que yo le explique, nunca podrá entenderlo hasta que no decida vivirlo. Ayuno y oración, dos cosas importantes que son indispensables para ver la presencia de Dios operar en nuestras vidas primeramente y luego a través de nosotros. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando usted se expone, decía, a la luz de la palabra sin interrupción, en esa madrugada, solo usted y el Espíritu Santo, hermanos míos, la palabra entra y llena de sabiduría tu ser. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mis hermanos, el dormir es necesario. Es una función vital para el cuerpo, lo sabemos. Pero cuando decidimos buscar la presencia de Dios, qué lindo. Es importante porque esas horas que el Espíritu Santo te ha visto buscando en la presencia de Dios, ese es el tiempo que esa inteligencia sobrenatural, esa sabiduría sobrenatural, ese poder sobrenatural, es la vida de Dios entrando en tu vida a través del poder de la palabra. Cuando decidimos negarnos a dormir esas 8 horas para llenarnos del espíritu de la palabra, Él deposita su vida en tu vida. Él hace un depósito en nuestro hombre interior. Y entonces es que el viejo hombre empieza a ser despojado, empieza a ser repelido por el poder de la palabra, por la vida de Dios que está entrando en tu vida. Si queremos ver días grandes y maravillosos, si queremos ser instrumento de honra, debemos negarnos a nosotros mismos, a estos deseos de la carne como es el mucho sueño, o el comer muchas veces al día. Necesitamos morir a esa vieja naturaleza para que la nueva vida en Cristo resplandezca como la luz de la aurora. Así es que necesitamos entrar en ese proceso maravilloso de decidirnos buscar la presencia de Dios como nunca antes. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde vamos a ser acosados, perseguidos, donde vamos a ver cosas peligrosísimas en nuestro alrededor, en nuestra familia. Y si no decidimos llenarnos, completarnos del Espíritu de Dios, estaremos débiles. Nunca podremos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha predestinado para este tiempo, porque usted y yo, como decía al principio de esta enseñanza, hemos sido escogidos en este tiempo y para este tiempo. Por eso el ayuno y la oración es en este tiempo y para este tiempo, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos madurar. Como decía el apóstol Pablo, ¿cómo es posible? Ya ustedes debían de estar comiendo viandas y todavía siguen con lechita. Tenemos que salir de estos estorbos, Amén. Bendito sea el Señor. Bien.
Dejemos la enseñanza hasta aquí, pero en la próxima vamos a ver otro de los detalles que nos pueden estorbar y es que aprendimos a trabajar muchas horas al día. Trabajar día y noche, todos los time, como dicen en inglés, el part-time, el full-time, todos los time. Aprendimos a trabajar día y noche. Y el trabajo es bueno, es importante, es necesario, claro que sí. Pero si trabajamos muchas horas es porque queremos tener para dar, para poder suplir la necesidad de los que nos rodean. Y muchas veces esto es un peligro porque entonces eso nos hace sentirnos aceptados. Somos aceptados, amados por todos los que nos rodean porque somos los que suplimos, somos los que damos. Pero así tampoco tienen tiempo para intimidar con el poder de Dios. Y esto lo vamos a llevar por la palabra en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.